Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en la Dimensión Ordinaria y hoy tenemos inclusión versus wokismo y los tipos de fanáticos. Dejémonos en los tipos de fanáticos porque es que a la larga todo esto es lo mismo. Y no nos digamos mentiras, hace mucho rato que no hacemos un episodio de estos, entonces hay mucha tela de donde cortar. Téngannos paciencia porque por adelantado es un recorderis. Lo que vamos a decir puede que sea tema delicado para muchas personas, pero vuelve y juega. Es opinión estrictamente personal y subjetiva basada en nuestras experiencias personales. No, y más como está la gente sensible ahora, que no se les puede ni hablar. Sí, con mayor razón. Entonces, como para que nos curemos en salud y sepamos exactamente dónde vamos a estar parados. Entonces, sí, estos son como los tipos de fanáticos o de fanaticadas o la gente que literalmente se pegan de ciertos cosas o de ciertos temas y no son capaces de ver como más allá de eso. Y ahí es donde empiezan los problemas y ahí es donde empiezan las malas discusiones en las redes sociales y las guerras de información, etcétera, etcétera. Como para que nos vayamos dando una idea. Y a eso recurrimos, pues, en este canal los mencionamos como los de siempre. Sí, porque a la larga todos son iguales. Es la verdad. ¿Y cómo que los de siempre? Pues los que cuando ocurre algo de la compañía, sea cual sea, pues recurren al insulto, a meterse con los demás, a solo lo que yo digo es lo real y cuando se quedan sin argumentos recurren a meterse con los demás porque como se quedan sin argumentos tienen que recurrir a lo personal para intentar quedar por encima, intentar porque ni lo logran, lo único que hacen es quedarse en ridículo. Sí, no, y la peor parte es que cuando hay mucha gente que está digámoslo así, sintonizada en esa misma onda, por decirlo de alguna manera, no son capaces de ver más allá y el problema es que no importa lo que uno haga, no importa lo que uno diga, siempre le van a llevar a uno la contraria. En vez de revisar los hechos, en vez de revisar la evidencia, se van a concentrar en lo que ellos tengan metidos en la cabeza. Entonces son comunamente colmena, es impresionante. Bueno, entonces, ya mirando este cuento, empecemos a hacer la diferenciación entre lo que es inclusión y lo que es wokismo, porque es que no nos digamos mentiras. Una cosa dice que la inclusión es esto, otra cosa dice que el wokismo es esto. Hay gente que no sabe diferenciar entre los dos, porque son cosas completamente diferentes. Mire, entonces, la cuestión se basa es en el respeto. Sí. Como usted dijo, hay gente que no diferencia o pone las dos cosas en el mismo, lo mete todo en el mismo saco y empiezan a ver fantasmas donde no los hay. El asunto es el respeto. En cuántos juegos, en cuántas películas y en cuántos cómics, mejor dicho, en cuántos productos desde la industria del entretenimiento no hemos visto que haya personajes trans, les, homo y en fin, todo esto. En muchísimos. Pero, ¿por qué no, al menos, por qué nosotros no lo consideramos wokismo? Porque es que no le faltan el respeto ni a la gente, ni a los actores, ni a la gente que produce esos productos, ni a los directores, no le faltan el respeto al público, a los espectadores, a la gente que consume eso. Y al revés, cuando los trabajos están bien hechos, sobre todo viniendo directamente desde el autor, si el mismo autor en su trabajo, en su historia, en sus cosas, hizo las cosas pensando en todas este tipo de personajes, en toda esa inclusión, mis absolutos respetos por el autor, porque eso fue lo que él pensó desde un principio. Pero entonces, no solo eso, lo hizo bien, sin faltarle el respeto a la gente que iba a ver ese producto, que lo iba a consumir. Exacto. Ahí está el punto de todo. Exacto. Entonces, inclusión en cierto sentido, ¿qué es? Que usted pueda incluir a todas esas etnias, a todas esas culturas, a todo ese tipo de pensamientos diferentes, supuestos, lo que sea, que se respetan unos a otros y que desde todos los puntos de vista, sin excepción, quede no solo bien hecho, sino que todos los que estamos, digámoslo así, interactuando entre nosotros mismos y entre ellos, funcione y funcione bien. Miren, les voy a dar un ejemplo muy claro. Y este ejemplo yo ya lo dije en otro video. ¿Ustedes recuerdan una película llamada La Jaula de las Locas? Eso es una película viejísima, pero es clásico del cine. Es
un clásico del cine. buenísima. O sea, es para decirles, ustedes quieren ver una película de comedia bien hecha, mírense esa película. Y todos los personajes de esa película eran gays. ¿Y cuál era el problema? Nadie dijo nada, porque estaba bien hecha, porque no le faltó el respeto a nadie. Ese es el punto. Miren, en los juegos de Dragon Age, ¿cuántos personajes no hemos visto que piensan de esa manera? Muchísimos. En muchos juegos lo hemos visto. Nadie dijo nada de Dragon Age. Mass Effect. Ese fue Dragon Age, Mass Effect, Fallout. Sí. Y puedo seguir. Sí. Pero ¿cuál fue el punto? Inclusive hay muchas. No faltan respeto. Exacto. Inclusive hay muchísimas series, tanto de este lado del charco como del otro lado del charco, que también lidian con ese tipo de cosas. Y no son tan. Y no ponen tanto problema por eso. Es que es más, creo que hay una serie de anime que se llama Utena, algo así. Las dos protagonistas no son novias. Sí. O amantes, o no recuerdo bien. ¿Cómo es que llama? Espera, yo trato de pronunciar en español porque aquí me falla el inglés. Se llama La Chica Revolucionaria Utena. Y es literalmente una mujer peleando por la princesa entre un montón de hombres. Y eso hay de todo. Muy bonita la historia. ¿Para qué? Sí, entonces, para que luego. Entonces, eso es inclusión. Ahora, en el mundo de los videojuegos, ¿qué es wokismo? De Last of Us 2. A todos los personajes masculinos se les falta el respeto en ese berraco juego. Incluso el propio productor, el Neil Druckmann, que me parece una persona, no voy a decir lo que me parece porque nos cierran el chuzo, nos cierran el negocio, pero ese tipo, por querer formar parte de la cultura progre, woke, lo mismo, le faltó el respeto a su obra, a sus trabajadores, al público, y ya sabemos todo lo que pasó. Sin ir más lejos, ¿qué pasó con Escuadrón Suicida? Lo mismo. Claro, el problema es, claro que Escuadrón Suicida, ser progre es el último de sus problemas, porque es que el juego está tremendamente mal hecho. No solo en el caso de Escuadrón Suicida, solo quiero que se fijen, que acordémonos los últimos trabajos que han hecho, por ejemplo, el caso de La Sirenita. Hombre. Que era un clásico de Disney y basado en una historia que es muy clásica. Y llegaron con esta última, o sea, mis respetos por la pobre actriz y todo eso. Pero el detalle es este. Esto hay que dejarlo muy claro. La pobre actriz no tiene la culpa. Sí, la pobre actriz no tiene la culpa. La tiene Disney. Que cogieron y por tratar de ser inclusivos, cogieron una historia clásica y la modificaron tanto que literalmente ni siquiera, y me perdonen la expresión, por tratar de hacerla inclusiva, ni siquiera se parece en lo más mínimo a lo que se esperaba que fuera un clásico Disney, la versión animada de La Sirenita de hace muchos años. Uno compara las dos películas, la historia aparentemente es la misma, pero con todas las añadiduras que le hicieron uno se da cuenta. Uno dice, pues madre, esto no está bien hecho. Le voy a contar un ejemplo todavía más reciente. ¿Usted ha escuchado de una película de Disney también que se llama Mundo Extraño? Hombre, Strange World, como se le dice, como dicen, Strange Mundo Extraño. Voy a hablar precisamente del hijo. Y bastante extraño. Pero no por las razones correctas, sino todo lo contrario, por las razones incorrectas. Sí, el problema, solo por colocar un ejemplo, se supone que debería haber sido bien implementado porque era una historia original de Disney, o sea que en teoría esto no debería suceder, pero fue hecho de una manera tan horrible que la audiencia no le gustó. El hijo del protagonista es gay. Pero eso no tiene... Espere, mira para dónde va la cosa. Y resulta que por tratar de implementar esa relación entre el hijo del protagonista y el amor que tenía escondido, sí, empezaron a armar unas relaciones que por tirarlas por comedia no funcionaron. Entonces, claro, ahí es donde se tiraron todo el resto de la historia. Y solamente estoy colocando un solo ejemplo. Es que ese es el punto. O sea, todo se basa en el respeto y en hacer bien las cosas. Exacto, entonces ahí sí. Miren, hay una película que se llama Filadelfia, en donde cuenta la historia de una pareja gay luchando como porque uno de los dos integrantes de esta pareja está enfermo de SIDA y como que no les quieren indemnizar, una cosa así. Y de hecho la película es buenísima. ¿Y cuál fue el problema ahí? Ninguno. No se le falta el respeto a nadie. Ahí está el punto, el respeto. Cuando hay respeto de por medio es inclusión, cuando no hay respeto es wokismo. Sí, ahí es donde ya la cosa es complicada. Y mirando esas clases de respeto o irrespeto
respeto, empecemos como quien dice las clasificaciones, porque como dije, toda la larga está relacionada. Entonces, entonces, todo esto que hemos dicho al principio, ¿en qué deriva? En los progres. ¿Y qué son los progres? Los fanáticos descerebrados que en vez de, que yo no sé qué tienen en la cabeza porque el cerebro evidentemente no, que precisamente le faltan el respeto a la gente, que sin insultar ni nada simplemente dicen tal producto no me gusta. Si ustedes vieran la que se armó simplemente porque hubo gente a la que no le gustó Strange World o porque la gente a la que no le gustó La Sirenita. No, es que lo más chistoso de todo es que, o sea, desde el punto de vista de las compañías ya el problema viene desde las compañías, pero hablando estrictamente de los fanáticos, separemos a los, en este caso de las compañías de los fanáticos, hablando estrictamente de los fanáticos, en el caso de los progres te pueden clasificar en dos cosas. Primero, la prensa que arma la tendencia, porque obviamente se va a sacar la plata armando a la tendencia, partamos de ahí, y los famosos justicieros sociales que literalmente, que como creen que eso es lo justo, que eso es lo correcto y no piensan en términos de los demás sino en términos propios, que creen que lo que yo digo es cierto y que lo que yo digo es lo correcto y lo que yo digo es lo justo, y ya estando influenciados por esas otras fuentes de información, por no decir otra cosa, ¿sí? Empiezan a soltar y a quejarse y a poner todo patas arriba solamente porque creen que ellos tienen la razón y que eso es lo correcto. Miren, hubo, precisamente hablando de la y prensa, que esto tiene que ser lo más moderno y lo más actual, porque eso es lo que nosotros decimos. Entonces ahí es donde fallamos todos. Bueno, una cosa, los justicieros sociales evolucionaron en los progres o involucionaron, como ustedes quieran interpretar. Llamar. Y hablando de la prensa, hubo un tipo conocido como Manrique, y si ves este video, sí, va para ti, Manrique, que trabaja creo que es en Hobby Consolas, a día de hoy está en Hobby Consolas, que simplemente porque hubo gente a la que no le gustó el lenguaje inclusivo en Spider-Man 2, salió a decirle a toda esa gente que los videojuegos no eran para ellos porque no les gustaba eso. Es para decirle, ¿es en serio? O sea, porque simplemente no nos gusta esa manera de hablar, entonces nos tenemos que dedicar a otra cosa. Y es para decirle a Manrique, venga, ¿y a usted quién carajos le dio autoridad de decir eso? Ah, no, porque trabaja en una página de videojuegos. Y como las páginas de videojuegos viven de las subvenciones, entonces tienen que quedar bien. Ahí es donde está el berraco detalle con la manipulación de información. Nosotros tenemos un problema grave y es que se supone que sí, tenemos libertad de expresión, pero si no estamos dispuestos a respetar lo que digan los demás y pasamos por encima de los demás por creer que es lo correcto, la última tendencia, la moda, lo que nos diga el de arriba, ahí es donde fallamos. Por eso es que los progres son como completamente, digámoslo así, la última versión de lo mismo, porque se creen que es la última versión de lo mismo ellos mismos, entonces es complicado. Es que es tal cual. De ahí pasamos a nuestros queridísimos y adoradísimos, que estos sí los hemos mencionado de aquí a Pekín, me perdonarán los chinos, pero lo mencionaron de aquí a Pekín, los sectarios. Hombre, que es otra clase de los de siempre, que uno les dice... Estos son todavía más radicales. Uy, sí, porque es que aquí sí no es ni siquiera, pues aunque la prensa también va incorporada y no nos digo mentiras, pero al menos en el caso de la prensa es porque les pagan, pero en este caso es que se pegan de una sola cosa y creen que esa cosa es lo más divino del planeta, sí, en el caso de los de no todos, gracias al cielo, pero de muchos fanáticos de PlayStation, que es el caso más notable, por eso digo que ya lo mencionaba antes, que se creen que es la cosa más divina, entonces no han visto más allá. Sectarios los hay en todas las plataformas. En todos lados. En todas. Ninguna se salva. Pero el asunto es que los de PlayStation resulta que son los más radicales de todos, los más bullosos y los que más insultan. Ay, sí. Ahora, o sea, esos son los que, mejor dicho, los que más se meten con los usuarios de otras plataformas, los más incoherentes, porque si eso lo hace otra compañía es lo peor del universo, pero si eso lo hace PlayStation es lo mejor, aun cuando se trate de lo mismo. Sí, es que son más tristes. Y es que, mejor dicho, es que uno ve lo que hablan y uno dice, esta gente no está bien de la cabeza. O sea, al punto de que uno llega a sentir miedo porque dicen, estos en algún momento se les cruza algún cable de la cabeza y arman la que arman. Pueden volverse potencialmente violentos. Es que la cosa es así de delicada. Por eso los llamamos los sectarios. Porque los de siempre no pasan del típico insulto en redes sociales. Pero los fanáticos, estos pueden llegar a más lejos y pueden llegar a cometer crímenes que casos se han visto. Solo, es más, el caso más generalizado, más clásico son las típicas barras bravas, pero bueno. Bueno, sí. Sí, es básicamente lo mismo. Hay que me perdone porque usualmente no hablamos en estos términos, pero sí, las barras bravas son igualitos en ese sentido.
sentido. Para que entiendan, imagínense a un fanático radical de algún equipo de fútbol o de cualquier deporte y el comportamiento es el mismo. Exactamente el mismo. Entonces sí, partamos de ahí con los sectarios. Sí. Bueno, y llegamos a unos que han estado muy de moda últimamente por tanto rumor, los falsos o los mal llamados insiders. Porque los verdaderos insiders al menos la ventaja de los verdaderos insiders es que aunque al igual que los otros se supone que filtran información, al menos ya llevan suficiente tiempo en este negocio, porque no digo mentiras, para ellos también esto es un negocio, que literalmente se les puede confiar lo suficiente. ¿Por qué? Porque han habido varios y son muy poquitos. De hecho me voy a atrever a decir que los puedo contar con una mano en ciertas áreas, que filtran cierta información, por ejemplo de la siguiente Xbox o de la siguiente PlayStation o de la siguiente plataforma de tecnología de PC o algo, y uno sabe que ellos están en un 95 o 98% correctos, a unas sabiendas de que ellos se pueden equivocar, porque ellos mismos dicen, vea, esto yo lo conseguí de acá, pero igual no se confíen porque todavía está en desarrollo. Al menos se toman la molestia de hacer eso. Los verdaderos insiders. Los falsos, no hacen eso. Los falsos dicen, yo conseguí esta información cuando les preguntaba de dónde. No, una fuente confiable, pero es 100% esto. Esto es lo primero que uno tiene que ver. Si a usted, un insider, le dice, esto es 100% real, traducción, es mentira. Si la persona que está filtrando información no le sale con una perla de esas, no confíe. Si la persona que está filtrando la información le da una probabilidad y más o menos da una idea, porque obviamente ellos tampoco van a arreglar el pellejo, ¿de dónde sacó la información? Ah, bueno, es una posibilidad. El tipo se puede equivocar, pero al menos es honesto en ese sentido. Vuelve y juega lo que decíamos ahorita, respeto. Hasta los mismos insiders de los verdaderos insiders saben cómo es la vuelta. Los demás solamente por hablar, no más, hablar y charlar. Y otra cosa, los verdaderos insiders cuando cometen errores, lo reconocen. Sí. Dicen, me equivoqué en esto y esto. O dicen, de donde saqué la información, resultó ser información incorrecta. Lo dicen, lo reconocen. Los falsos no. Los falsos no. Los falsos hacen lo que es la huida hacia adelante, como dicen en España. ¿Cómo que la huida hacia adelante? Se autojustifican. Que se equivocó, que no sé qué. No, y cambian el discurso. No, yo dije esto otro. Se salen por la tangente. Se salen por la tangente. Ahí no le doy vueltas al asunto. Y ahora, ya, imagínense, ya llevamos a los progres y justicieros sociales, a los sectarios, que eso no se los aguanta nadie, a los falsos que uno no hay que creerles y que desgraciadamente dan muy mala reputación a los que de verdad sí hacen el esfuerzo. Y los siguientes, que estos es como una mezcla de los anteriores, pero el problema es que son demasiado pegados, los puristas. Los puristas son como son la mezcla son como una especie de mezcla, sí, pero ¿cuál es el detalle de los puristas? Los puristas se suelen meter más con diferentes cambios, por ejemplo, los llamados pokenazis, que la comunidad los llama así, que ¿cómo se comportan? Que Nintendo y Pokémon Company tienen que hacer lo que yo diga porque yo soy el máximo fanático de Pokémon. Eso es lo de Pokémon purista. Pokémon. Bueno, o sea, el caso de los puristas es que ellos se tiran más a ser pegados, aferrados a lo que se supone que ellos conocen como canon. Eso. Al lore de la historia o al lore detrás de un trabajo determinado. Por eso digo que es una mezcla de los dos, porque por ejemplo en el caso de los sectarios sí son muy pegados de PlayStation 5, pero de PlayStation no. Sí, la historia de PlayStation y ya. Pero en caso, por ejemplo, de otras franquicias como Pokémon, Viaja a las Estrellas, Guerra de las Galaxias, ellos supuestamente cogen y se vieron todas las películas y se leyeron todas las historias y le creen todo el mundo y dicen, no, si no apareció en las películas no es canon, si no apareció en tal historia no es canon, si no es corroborado por tal no es canon. Entonces se pegan, y cuando hasta las mismas compañías hacen cambios en alguna cosa y no les gusta porque no cuadra con lo que ellos tienen ya metidos en la cabeza, no es canon, lo siento, les voy a poner un pero porque es que así no son las cosas, se supone que quería ser así. ¿Y quién se los aguanta cuando empiezan a tratar de corregir lo que los de arriba ya hicieron? Es que no se los aguanta. A ver, tampoco vamos a ser hipócritas. Muchas veces nosotros hemos visto pues que no nos gusta algún cambio de una compañía, pero no nos ponemos todo el día en redes sociales o en donde sea a meternos con todo aquel que le haya gustado, ¿no? Simplemente decimos, no, esto no nos parece, pero pues bueno. Listo, al ¿no? Menos al menos le damos la oportunidad y hasta nos termina
termina gustando ese cambio. No, pero es que lo de los puristas es jodido, es bastante jodido. Es más, voy a colocar un ejemplo precisamente con la Guerra de las Galaxias. Yo usualmente trabajo más Viaje a las Estrellas, pero la Guerra de las Galaxias está llena de puristas. Y esa es la peor parte. Imagínense, se lo voy a poner de esta manera. Ya sabemos que Disney es buenísima para arruinar franquicias. Ya lo hemos mencionado antes. Sin ir más lejos, precisamente la Guerra de las Galaxias está muerta para estas horas gracias a Disney. Sí, pero resulta, pasa y acontece que cuando ellos trataron de montar las series de televisión de Guerra de las Galaxias, unas funcionaron y otros no. Pero ¿por qué unas funcionaron y otros no? Aparte de la situación de cómo lo quisieron ellos montar. Porque los mismos puristas, como ellos, sobre todo los que ya habían visto el canon original que estaba basado en los libros, no en las películas, y empezaron a hacer los cambios desde las trilogías modernas, ahí donde empezaron a decir, no, se supone que yo esperaba ver a los hijos de Leia y Han Solo, que supuestamente eran gemelos, que no sé qué, ¿por qué rayos estoy viendo este pelagato llamado Ben o Kylo, como sea? Exacto, y estoy colocando un ejemplo específico porque es que así es que lo siento, pero a mí no me convencen estas películas modernas porque resulta que en las historias que yo me leí de las de Star Wars, se supone que Leia y Han Solo deberían haber tenido gemelos, y empiezan por ahí, y el resto empiezan a justificarse, buscar esto, listo, sí, quieren, digámoslo así, que los trabajos anteriores se respeten y algo, eso parcialmente se justifica, pero el problema es que a veces se van en cosas cuando usted no tiene completo control de la obra y creen que lo tienen. ¿Por qué? Porque se las saben todas o creen sabérselas todas, y ahí es donde empieza esa parte de puristas donde no le creen absolutamente nada y justifican con absolutamente todo y no respetan a nadie. Entonces, muy complicado. Bueno, y pasamos a otros que podríamos llamarlos, por no faltarles el respeto, llamémoslos los del montón. Ay, ¿Cómo sí. que los del montón? Los que van por moda. Tal cosa se puso de moda, pues me meto a eso. Cambio de moda, la moda se cambió a otra cosa, pues me voy a esto otro. Y así son. No, y los que literalmente comen cuento entero cuando dice una compañía o alguna cosa, porque de hecho, regresando a los progreses y a los sectarios hacen exactamente esto, por eso se mencionó lo de la prensa. Cuando ellos dicen algo, le creen derecho, sin pensarlo dos veces y no analizan la situación. Es que, bueno, lo vimos con lo de los rumores, porque un falso dijo que iban a salir, que Xbox iba a volver la otra Sega, y todo se le fue, y todos dijeron que sí, que dice la verdad, que no sé qué. O sea, es increíble que le crean más a un random de redes sociales que al director de una compañía. O sea, uno entiende el asunto del concepto y han habido discusiones desde hace bastantes años, desde la era del streaming y de YouTube cuando empezó, que los tales influencers, y nos vamos a incluir nosotros ahí, así seamos nosotros chiquiticos ahí de nada. Se supone que nuestro trabajo es asegurarnos de que nuestras audiencias tengan la posibilidad de pensar por sí mismos, de que no coman cuenta. Pero muchos influencers no se toman la molestia de inducir ese tipo de cosas, de dejarle claras las cosas de la gente, y la gente come cuento derecho solamente porque este influencer de moda lo dijo, entonces él tiene toda la razón, solamente porque Google apareció en la búsqueda que yo hice de Google de mi trabajo, entonces yo le como cuento derecho lo primero que aparece, solamente porque le pregunté a una IA, que están muy de moda las IAs ahorita último, y desgraciadamente eso no tiene reversa, que la IA, yo le pedí un favor a una IA, la IA me respondió, y lo que dijo la IA, listo, perfecto, como lo dijo una IA, perfecto, así lo voy a poner, y todo funciona perfecto, y tiene toda la razón la IA. Cuando no tenemos claro que ese tipo de personas, los influencers y ese tipo de tecnologías, no son más que, digámoslo así, puras herramientas a las cuales usted no les debe comer el cuento entero. Mire, cuando ya nos han escuchado decir muchas veces aquí, no coma cuento, coma carne, sí. es precisamente eso, que cuando surge alguna información de algún lado, de alguna parte, pues que usted no se la crea entera, que usted mire la información y corrobore si dentro de lo posible, corrobore si eso es verdad, que la contraste, ya que la prensa y mucha gente, no todos, pero muchos influencers no contrastan información, hombre, al menos hágalo usted. Sí, porque contraste la información. Piense, como dice otro youtuber, usen la cabeza para pensar, para mirar qué hay detrás de eso, para leer entre líneas, para ver el porqué de ese youtuber o esa IA o de donde usted sacó la información, por qué dice lo que dice. Exacto. Anda que no hay, pues las IAs, a día de hoy las IAs son cosas programadas por personas. Entonces, y lo peor de todo
esa persona, ¿qué programación le dio a esa IA? No, ¿Con no. qué fin? No solo eso, la peor parte es esta, y esto es lo más maluco de todo. Y me va a salir, y entre comillas me va a salir un poquito el tema, pero en realidad todavía tiene que ver, porque hay mucha gente que cuando va a buscar información para ciertos propósitos, o le hace la consulta a Google, aparece el primer enlace que encuentre y listo, copy y pegue. Y esa es la información que encontró y se comió el cuento, y entre comillas se comió el cuento porque ni lo leyó bien. Y en el caso de la IA, mucho peor, porque está esperando que, perdóname la expresión, que la misma IA le haga la tarea, la IA le pasa la información, y hay una cosa con la IA que es más delicada todavía. Todos los modelos de inteligencia artificial entrenados hoy en día utilizan una recolección de información muy grande, la cual mucha de esa no es confiable, y la peor parte es que mucha de esa información fue sacada sin permiso de los autores originales. Entonces la IA mezcla toda esa información, y esa mezcla tan rara que saca es lo que le muestra a usted cuando hace la consulta. Entonces es una cosa muy delicada, porque la gente todavía no entiende que una IA no es una resolución de problemas, es un programa que está hecho para literalmente compilar información y responderle de una manera que se vea muy humana, pero uno no debe confiar en una IA así como así si uno no tiene claro ese concepto. Razón de más para decir, no coma cuento, coma carne. Hablando de comer cuento y comer carne, los que siguen, sí, que son los que rematan, que este sí es básicamente los que no siguen las tendencias o los que sí piensan, pero el problema es que piensan mal. A ver, y el internet ha creado muchas cosas, no todas ellas buenas, y es que no sé cómo llamarlo, una de las zonas hostiles es algo llamado la regla 34. Sí, la regla 34. Y no se hagan los dinos que sabemos de qué estamos hablando. Sí, la regla 34. Entonces, digámoslo así, que las personas que son fanáticas de la regla 34, coloquémoslo en los términos que es los degenerados. Es la verdad. Perdóneme, YouTube, pero sí, es la verdad. Los degenerados. Yo no estoy diciendo que todos seamos unos santos. Nadie lo es. Nadie lo es. Nadie lo es. Y el que diga que es un santo me perdona, pero está mintiendo. Sí, por eso digo, no nos hagamos los dignos. Sí. Sabemos que es eso. Pero ¿cuál es el problema con los degenerados, los fanáticos degenerados? Que sí, ellos pueden, digámoslo así, coger cualquier cosa que existe en internet y tal como lo dice la regla 34, todo lo que exista lo van a pervertir, y si no existe lo van a crear para pervertirlo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hay mucha gente que hace eso, listo, pero al menos se toma la molestia de decir, bueno, esta es mi satisfacción personal, por decirlo de alguna manera. Pero va a haber gente que llega hasta tales extremos y no solo va a afectar lo que ellos mismos hacen, sino las relaciones con los demás. Y empezamos a ir con el problema de las relaciones parasociales. Y eso sucede mucho, por ejemplo, en las comunidades de VTubers. Eso es horrible. Cuando usted tiene un streamer, un VTuber o un personaje favorito y usted se obsesiona con él y literalmente se descontrola y se degenera, empieza a demostrarlo delante de todos los demás, y ahí es donde empiezan los problemas legales, donde empiezan los problemas sociales, las obsesiones y los problemas criminales. Todos tenemos personajes de ficción favoritos, todos. Pero digamos que hay límites para ese favoritismo. Entendemos que es un personaje de ficción. O sea, sabemos diferenciar entre ficción y realidad. Se supone. El problema con se supone, pues. Bueno, al menos el 80% de la gente sabe diferenciar la ficción de la realidad. Pero el problema con este grupo, con ese 20%, con el 20% restante, es que no diferencian la ficción de la realidad. Y ahí es donde vienen los problemas. Y como ya lo dijo acá el colega, podemos pasar a actividades delictivas, que ya ha pasado muchas veces. Uno de los casos más vistos es lo que llaman el doxing, el doxeo. Ay, sí, que eso es lo absolutamente peor. Y eso que el doxeo podría estar, no es lo más grave, por muy grave que sea, no es lo peor. Ha habido cosas peores. Sí, pero, o sea, empecemos solamente regresando al tema del doxeo específicamente. ¿Qué es el doxeo? Literalmente que le revelen información personal al público, cuando se supone que uno debe tener algo de privacidad. Y ese es el inicio de lo demás. Ese es el inicio de lo demás. En el momento en que usted ya revela información personal y empieza a amenazar al objetivo de su obsesión con esa información, y empieza a decir que voy a hacer esto y esto y esto, ahí ya empieza el delito. Y ahí es donde la cosa se complica. Entonces hay que ser extremadamente cuidadosos, porque eso es un problema psicológico severo y un problema extremadamente delicado que lleva a consecuencias que desgraciadamente no se corrigen. Esto es muy delicado. Ese es el punto. O sea, entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que hay que tener mucho cuidado, hay que tener límites,
oyentes, hay que usar muy bien la cabeza para no caer precisamente en uno de estos grupos, no convertirte en eso. Sí, sobre todo en algunos casos donde el respeto es clave. Y sobre todo en algunos casos donde la diferenciación entre la evidencia, entre la realidad y lo que uno piensa, se nota esa diferencia. Entonces, con mayor razón, hay que tener absoluto cuidado entre lo que uno hace, lo que uno piensa y lo que uno entiende de los demás. Así es mi conclusión. Sí, o sea, ese es el punto. Hay que diferenciar realidad de ficción y ante todo hay que respetar. Respeto sobre todas las cosas, damas y caballeros. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos sus comentarios. Si les gustó ya saben lo que tienen que hacer. Si no les gustó ya saben lo que tienen que hacer. Si no se han suscrito, ahí está el botoncito. Mi nombre es Daniel Amador Daniel Valencia. y nos veremos la próxima. Chao. Chao.